Después de unos días de vídeos más rápidos de lo habitual, porque básicamente tenía menos tiempo al empezar a streamear y estar atento a tantos partidos de playoffs, hoy os traigo un vídeo más en mi línea, un vídeo con muchísimos jugadores de los que voy a hablar. He tenido que acortarlo y aún así van a ser demasiados, me va a pasar de largo seguro. Pero bueno, bienvenidos una vez más a Basket 365, soy Denis y en este vídeo he estado fijándome un poco en el cambio de dinámica que estamos viendo en esta temporada en los playoffs. Y es que ahora mismo tenemos 16 equipos clasificados, todavía no está eliminado ninguno. Ya hemos visto el segundo partido de los Bucks contra los Miami Heat y los Bucks han arrasado totalmente, lo cual creo que les va a hacer sentirse mucho más cómodos de cara a cerrar estas series. Y también hemos visto el Portland Nuggets, donde han empatado la serie los Nuggets con un Jokic inconmensurable una vez más. Y al final me he estado fijando un poco en que de entre todos los equipos que hay mucha sangre nueva. Hay equipos más veteranos como los Portland Trail Blazers, por ejemplo, los Lakers, que vale, Anthony Davis no está mayor, pero en general es como un núcleo más veterano y preparado para ganar ahora, digamos. Pero hay muchos equipos que llevan un par de años ya rondando los playoffs o que acaban de entrar en playoffs ahora mismo, que tienen muchos jugadores jóvenes y muy prometedores. Y en este vídeo quiero hablar de estos jugadores. O sea que vamos a hablar un poco de lo que es el relevo generacional de las estrellas de la NBA. Y voy a destacar a todos los jugadores que están ahora mismo en playoffs. Hay otros jugadores que se han quedado fuera y que se merecerían una mención. Jugadores de los Timberwolves, de los Cavs, incluso de los Sacramento Kings con De'Aaron Fox. Hay varias opciones, pero aquí voy a centrarme solo en los playoffs porque son los jugadores que siguen ahora mismo en activo. Y he decidido hablar de, en cada uno de los equipos que están ahora mismo clasificados, qué jugadores me parece que tienen potencial de ser el mejor o segundo mejor jugador de un equipo a la larga que gane un anillo y que están ahora mismo eso ya teniendo su debut, en algunos casos como el de Donovan Mitchell jugando ya bastante, pero bueno, antes de nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que os suscribáis, dadle like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme abajo lo que opinéis y ahora ya sí, voy a empezar. Como decía, he tenido que ser más estricto de lo que esperaba en este corte, porque básicamente si me pongo a hablar solo de jugadores jóvenes prometedores sin ser muy estricto, estaría hablando también de Immanuel Quickley, de John Collins, de DeAndre Hunter, y he tenido que cortar algunos de esos jugadores porque aún así la lista va a ser enorme. Y es que ahora mismo en los playoffs hay más de 15 jugadores de menos de 25 años que podrían a la larga ser el mejor o el segundo mejor jugador de un equipo que gane un anillo desde mi punto de vista. Y vamos a hablar un poco de todos ellos, de cómo han jugado esta temporada, de cómo están empezando en los playoffs. Algunos han empezado muy mal con Steph, pero tampoco me preocupa. Otros están jugando como siempre de maravilla. Y el primer jugador del que vamos a hablar tiene menos de 25 años, pero tiene más experiencia que prácticamente ninguno en playoffs en la NBA, dado que es Donovan Mitchell, que lleva desde su primer año en la NBA jugando año tras año en esta competición. Este año todavía no ha debutado, se perdió el primer partido y su equipo perdió contra Memphis en un partido ajustado con muchísimo mérito por parte de los Memphis Grizzlies. Ya está confirmado que va a jugar en el segundo partido y seguramente salga con muchas ganas, pero habrá que ver cómo está físicamente. Donovan Mitchell en esta temporada ha promediado ya 26 puntos, 4,4 rebotes, 5,2 asistencias, se ha tirado 8,7 triples y ha promediado un 44% en tiros de campo y un 39% desde 3. Como decía, esta temporada todavía no ha debutado en playoffs, pero es un jugador de 24 años, no es el más joven de esta lista, pero sigue siendo joven todavía, tiene mucho futuro por delante. Y este año ha liderado un equipo a ser el mejor equipo en récord de toda la NBA, o sea que creo que todavía tiene mucho que liderar a su equipo, mucho trabajo por delante. No sé qué será de los Jazz esta temporada, supongo que al final conseguirán rectificar la situación con los Memphis Grizzlies, pero sea como sea, Donovan Mitchell es muy prometedor, tiene un futuro brillante por delante y en cierto modo puede que acabe siendo el futuro de la NBA junto a varios de estos jugadores. Seguimos ya hablando precisamente de los rivales actuales de los Utah Jazz y esos son los Memphis Grizzlies, que tienen muchísimo talento joven, de hecho son el equipo más joven en playoffs ahora mismo y le han ganado a los Utah Jazz, lo cual tiene muchísimo mérito, y voy a destacar a dos jugadores. El primero es evidentemente la estrella principal del equipo, Ja Morant. Tiene sus altibajos, a veces esa carencia de un tiro confiable de 3 le pesa, pero aparte de eso es un jugador muy prometedor, muy atlético, muy buen pasador, es muy dinámico finalizando cerca del aro también. En defensa podría mejorar, tiene los atributos físicos para ser un buen defensor y de momento tampoco destaca tanto, pero Ja Morant ha sido ya muy bueno en esta segunda temporada, lo fue también en la primera, ni siquiera es que haya mejorado tanto de una temporada a otra, y en su debut en playoffs se ha llevado una victoria con un equipo clasificado como octavo contra el primer clasificado de la conferencia, o sea que no le ha ido mal. Esta temporada Morant ha promediado un poco más de 19 puntos por partido, 4 rebotes, 7,4 asistencias, se ha atrevido a tirar casi 4 triples y ha promediado un 45% de acierto en sus tiros de campo y un 30% desde 3. El tiro de 3 no está entrando de momento, pero al contrario que vencimos, Ja Morant se atreve a tirarlos, es consciente de que es algo muy importante para su desarrollo y no me preocupa demasiado a la larga. No creo que nunca vaya a ser un francotirador desde 3, a estas alturas tiene pinta de que no va a ser el caso, pero como mínimo va a seguir mejorando desde 3 y me imagino que acabará siendo decente. Y si consigue ser decente con la capacidad física que tiene, va a ser muy muy bueno.
En su debut en los playoffs de momento solo ha jugado un partido, ha sido una victoria y ha anotado 26 puntos y conseguido 4 rebotes y 4 asistencias. Solo ha tirado un triple, lo cual puede estar bien en partidos importantes porque está claro que su triple de momento no es fiable, no ha metido ese triple, pero ha anotado un 52% de sus tiros de campo, o sea que fue eficiente, repartió juego, aunque no tanto como es habitual, anotó y sobre todo ganó el partido, que es lo más importante. Y el otro jugador al que quiero destacar de los Memphis Grizzlies es un jugador que este año está un poco más desapercibido. Se podría decir que Jonas Valanciunas e incluso Dillon Brooks son más importantes que él ahora mismo, pero ese jugador es Jaren Jackson Jr. y creo que puede llegar a ser realmente muy bueno, la segunda estrella de este equipo y un jugador de calibre All-NBA a nivel defensivo, tal vez un jugador defensivo del año y al mismo tiempo un center capaz de tirar de 3 y capaz de crear un poco también para sí mismo cerca del aro. O sea que Jaren Jackson Jr. me parece un jugador muy prometedor, pero ha estado muy lesionado esta temporada, apenas ha jugado, no ha vuelto bien de momento, hay que darle un poco de tiempo. Así que vamos a hablar, voy a hacer un poco de trampas, pero vamos a hablar de su temporada anterior, la del año pasado, su segundo año en la NBA, porque fue una temporada muy buena y quiero utilizar esto más como referencia, dado que este año apenas ha jugado. Jaren Jackson Jr. la temporada pasada promedió ya 17 puntos por partido, 5,6 rebotes, que son pocos para un jugador de su tamaño y su posición, 1,6 tapones por partido, 6,5 triples intentados y un 47% de acierto en sus tiros de campo y un 39% desde 3. Esta temporada, de momento, ha jugado el primer partido de playoffs, ha jugado mal, la verdad, y Jaren Jackson Jr. tiene una constante, por lo menos de momento, que es uno de los jugadores que más problemas de faltas tienen de toda la NBA, hace demasiadas faltas y a veces lo limita a la hora de pasar minutos en el campo porque no, básicamente tiene 4 faltas al principio del tercer cuarto, hay que sentarlo, ¿no? Pero de momento no ha sido importante para su primera victoria en playoffs. A la larga va a ser mucho más decisivo, estoy seguro, pero ha anotado 7 puntos, conseguido 3 rebotes, ha taponado un balón, tirado 5 triples y ha anotado un 25% de sus tiros de campo y un 20% desde 3. No es demasiado prometedor, pero es un partido. Dadle tiempo porque va a ser muy bueno, estoy seguro. Otro jugador que ha debutado en playoffs esta temporada y que ya llevaba tiempo destacando en la NBA, ya había sido el Star y por fin ha llegado su momento y no se han cogido ante el debut de su equipo contra un equipo además muy potente con LeBron James al otro lado, es Devin Booker. Devin Booker es alguien que todos sabemos desde hace años que es muy buen anotador, pero siempre se cuestionaba si era capaz realmente de llevar un equipo a la victoria porque es que no lo estaba consiguiendo, evidentemente. Ahora con la llegada de Chris Paul las cosas han cambiado y Devin Booker en su debut contra los Lakers de Anthony Davis y LeBron James, que conste que los dos estuvieron bastante flojos, tuvo un partido muy bueno. Perdió demasiados balones, pero poco más, la verdad. Y estamos hablando de un jugador de 24 años que esta temporada ha promediado 25,6 puntos por partido, 4,2 rebotes, 4,3 asistencias, 5,5 triples intentados, un 48% en tiros de campo y un 34% desde 3. El porcentaje de 3 podría mejorar, ha sido mejor otros años, va a mejorar, no me preocupa en absoluto. Y en su partido de debut, Devin Booker no se cortó para nada. 34 puntos, 7 rebotes, 8 asistencias, 6 pérdidas, conste. 7 triples intentados, un 50% de acierto en tiros de campo y un 43% desde 3. Y hay otro jugador de los Phoenix Suns del que quiero hablar, que tal vez esté un poco por debajo del radar porque tiene el estigma que tendrá siempre de haber sido el primer pick del draft de Luka Doncic, pero DeAndre Ayton tuvo un muy buen partido de debut contra los Lakers. Anthony Davis desapareció también, Ayton se lo comió sinceramente. No creo que se vaya a repetir, no de momento, no en este año. Ayton solo tiene 22 años, pero está siendo un buen jugador. A mí me ha decepcionado un poco, ya hablé de ello hace unos días en un vídeo diferente, pero es un jugador que para haber sido el primer pick del draft tuvo una primera temporada sólida y después de eso se ha estancado un poco, pero se empieza a ver un desarrollo, empieza a ser mejor como defensor y creo que a la larga va a acabar siendo eso, un All-Star y un poco más al límite que otros de los jugadores de esta lista, pero un jugador posiblemente es capaz de ser el segundo mejor jugador de un equipo con aspiraciones reales a ganar un anillo. Esta temporada Ayton ha promediado 14 puntos por partido, un poco más, 14,4, 10,5 rebotes, 3,3 rebotes ofensivos, que está muy bien, un tapón, 2, y se ha anotado un 63% de sus tiros de campo, lo cual lo hace eso, un típico center muy eficiente, y ha anotado un 77% de sus tiros libres, lo cual lo hace un típico center no tan típico center, porque el hecho de que se hagan capaz de anotar sus tiros libres de manera consistente siempre ayuda a que sea capaz de jugar en los minutos finales de un partido sin tantas preocupaciones como pasa con otros jugadores. En su debut en playoffs, al igual que Devin Booker, se salió 21 puntos y 16 rebotes, 8 rebotes ofensivos, un tapón, un 91% de acierto, o sea 10 tiros de 11 anotó básicamente, y metió un tiro libre de los dos que tiró. Tiró pocos tiros libres, pero es que los Suns en ese partido, que lo estaba viendo en directo en Twitch, no habían intentado un solo tiro libre en la primera mitad, mientras que los Lakers creo que llevaban 19. Fue bastante absurdo, así que tampoco me preocuparía mucho por eso.
Vamos a hablar ahora de los Denver Nuggets y aquí voy a hacer trampas, voy a meter a 3 jugadores. Jokic tiene 26 años, se supone que estoy haciendo un corte en 25 años, pero acaba de cumplir los 26 y es imposible hablar del núcleo joven de los Denver Nuggets sin hablar de Nikola Jokic, porque es que al final va a acompañarlos aunque tenga 2 o 3 años más que estos jugadores. Pero bueno, el primer jugador del que quiero hablar es Jamal Murray, que es un jugador que este año desgraciadamente no va a poder estar en el campo dado que se ha lesionado, se ha roto el ligamento cruzado hace como un mes y medio, pero es un jugador prometedor que un poco al estilo de DeAndre Ayton, no estoy seguro de hasta qué punto puede ser el segundo mejor jugador de un equipo campeón, pero era el segundo mejor jugador de unos Denver Nuggets prometedores ya el año pasado. Este año tal vez Michael Porter Jr. lo acaba adelantando, pero vamos a incluirlo. Jamal Murray esta temporada estaba teniendo una temporada muy buena, mucho más eficiente que nunca y estaba promediando 21,2 puntos por partido, 4 rebotes y 4,8 asistencias, 6,6 triples intentados, un 48% en sus tiros de campo y un 41% desde 3. Este año no ha jugado en playoffs, pero estoy seguro que están deseando recuperarlo para el año que viene, independientemente de cómo les vaya este año, donde pueden llegar bastante lejos, eso es verdad. Y un motivo por el que pueden llegar bastante lejos es que tienen un jugador que todos estábamos esperando en el momento que fue drafteado, estaba claro que el talento lo tenía, faltaba realmente comprobar si iba a tener la salud. Pero ese jugador es Michael Porter Jr. y ha tenido una segunda temporada muy buena y en playoffs está teniendo sus altibajos, no está metiendo sus triples, pero bueno, van 2 partidos, han ganado el segundo partido con lo que la serie ya está igualada otra vez contra Portland y Michael Porter Jr. esta temporada ha promediado 19 puntos, 7,3 rebotes, una asistencia, 6,3 triples intentados y unos porcentajes de tiro ridículos, un 54% de acierto en tiros de campo y un 45% desde 3. En los playoffs de momento se le ve un poco más desafinado, pero son solo 2 partidos y aún así está promediando 21,5 puntos por partido, 6,5 rebotes, media asistencia, se ha tirado 8 triples por partido de media entre los 2 partidos que ha jugado y ha anotado un 50% de sus tiros de campo, lo que quiere decir básicamente que en sus cortes a canasta lo ha hecho muy bien. Nikola Jokic lo ha encontrado y han conseguido como mínimo generar puntos de esa forma, porque solo ha anotado un 25% de sus triples. Esto viene lastrado fundamentalmente porque en el primer partido anotó un triple de 10, en el segundo ya fue bastante mejor. Y por último, como decía, voy a hablar de Nikola Jokic también para los Denver Nuggets. Es verdad, se pasa de edad, pero mi vídeo, mis normas, ¿no? Jokic esta temporada está siendo increíble, va a ser el MVP, en playoffs está siendo increíble una vez más. Es un jugador que tiene mucho tiempo por delante siendo buenísimo, a menos que haya alguna lesión que esperemos que no sea grave. Y ha estado muy sano por encima, más que nunca esta temporada no se ha perdido ni un partido. Los Nuggets tienen un futuro brillante con estos 3 y Jokic está promediando en esta temporada de MVP más de 26 puntos por partido, casi 11 rebotes, 8,3 asistencias, 3,3 triples intentados, un 57% en tiros de campo y un 39% desde 3. Son porcentajes de tiro ridículos, una cantidad de asistencias también increíble para un jugador de su tamaño, creo que ha sido quinto de la NBA o algo así en asistencias por partido y en playoffs es verdad ha asistido menos porque los Portland Trail Blazers básicamente no le han hecho marcajes dobles a Jokic, cosa que era una constante durante la temporada, pero no ha sido un problema porque es capaz de sobra de anotar en el 1 contra 1 y ha destrozado a Portland en los 2 partidos, aunque en el primero Portland consiguió alzarse con la victoria, evidentemente porque Damian Lillard no es ninguna broma y de hecho en el segundo partido fue increíble. Jokic está promediando en los 2 partidos que lleva en playoffs esta temporada 36 puntos, 12 rebotes, 3 asistencias, 5,5 triples intentados, un 62% de acierto en sus tiros de campo, con lo que lidera los playoffs de momento en porcentaje de tiro y un 46% desde 3. O sea que Jokic ha sido el MVP de la temporada y de momento está por buen camino de cara a ser el mejor jugador de estos playoffs también. Y pasamos de Nikola Jokic a Luka Doncic. Menudo talento hay en el baloncesto balcánico. De hecho, esto me ha dado una idea para un vídeo. Un día de estos creo que voy a reunir a la antigua Yugoslavia y montar un equipo con los jugadores de la antigua Yugoslavia o balcánicos que hay ahora mismo en la NBA, porque el equipo puede ser increíble. Pero bueno, me mantengo en el tema que me estoy yendo por las ramas. Doncic está siendo evidentemente un jugador increíble, todos lo sabemos. Le ha ganado el primer partido con un apoyo de jugadores que han sido sorprendentes. Dorian Finney-Smith fue increíble en ese partido, Tim Hardaway también jugó bien. Porzingis, la verdad es que tuvo un final de partido decente, eso es todo. De hecho, tal vez sea cuestionable, pero he tomado la decisión de que Porzingis no va a estar incluido en este vídeo. No me lo creo ahora mismo como segundo mejor jugador de un equipo realmente importante. Pero Luka Doncic es increíble, los Mavericks van a llegar hasta donde los lleve año tras año y... ¿Qué decir de él, no? Esta temporada ha promediado casi 28 puntos, 8 rebotes, 8,6 asistencias, más de 8 triples intentados, o sea, 8-8-8, 27-8-8-8. Es bastante la línea de LeBron, ¿no? Que era el típico 27-7-7. Pues ahí está Luka con un puntillo por encima en rebotes y en asistencias del estándar habitual de LeBron,
que menuda locura de estándar, ¿no? Ha promediado un 48% de acierto en sus tiros de campo y un 35% desde 3, que no parece ninguna maravilla, pero está solo un poco por debajo del promedio, y Luka empezó muy mal desde 3 la temporada y lo fue rectificando poco a poco. O sea que ese 35% tiene mérito y sobre todo con ese volumen y con los tiros difíciles que se tira Luka. Y en los playoffs, en su partido debut de este año, no debut de la carrera, dado que ya el año pasado jugó contra los Clippers precisamente, no ha decepcionado en absoluto. 31 puntos, 10 rebotes, 11 asistencias, 11 triples intentados, un 46% de acierto en tiros de campo y un 46% desde 3. O sea que Luka, como siempre, haciendo maravillas. Hemos acabado con la conferencia oeste, vamos a pasar ahora a hablar de algunos jugadores de la conferencia este antes de cerrar el vídeo. Y en primer lugar, hay un equipo que tiene a dos jugadores jóvenes, pero esta vez he decidido hacer el corte con Jokic. Con 26 años y un par de meses decidí incluirlo. En el caso de los Philadelphia 76ers, Embiid tiene ya 27 años, sigue siendo joven, tiene todavía mucha carrera por delante, pero si hubiera hablado de Embiid también tendría que estar hablando entonces ya de jugadores como Anthony Davis y el vídeo sería infinito. Así que en el caso de los 76ers, solo voy a hablar de Ben Simmons, que conste que si a Filadelfia le va a dar mal este año, no sé hasta qué punto va a seguir en Filadelfia porque Daryl Morey va a hacer algo, va a separarlos, va a intentar conseguir cambiar a Ben Simmons por una estrella diferente, pero sea como sea, estamos hablando de un jugador de 24 años que es candidato a ser jugador defensivo del año, es súper intercambiable. Estuvo emparejado con Bradley Beal y con Russell Westbrook en defensa durante el primer partido de playoffs de esta temporada y son dos jugadores a los que le saca 20 centímetros y Yoga si es capaz de mantener el tipo y con ese tamaño que tiene es que es un defensor increíble, o sea que Ben Simmons en eso aporta muchísimo y en ataque es muy buen pasador, un jugador con muy buen tamaño una vez más, que no tira es verdad, pero aparte de eso tiene otras cosas positivas. Creo que nunca va a ser un jugador de 25 puntos por partido, pero eso no quita que sea una superestrella a la larga, muy probablemente que sea una estrella ya y un jugador súper prometedor y que va a liderar a un equipo, ya sea como jugador principal o como jugador secundario, porque ya este año está liderando un equipo con muchas aspiraciones a ganar un anillo. Ben Simmons esta temporada está promediando 14 puntos por partido, 7 rebotes y 7 asistencias, un robo, 6. Ben Simmons siempre es un jugador muy activo en ese aspecto del juego, un 56% en tiros de campo y un 61% en tiros libres, que es preocupante, debería mejorar, es verdad, pero bueno. Si mejorara los tiros libres y tirara un 70%, es que ya me da igual que no tire, sinceramente. Al final, con esos 2,11 metros de altura, 2,14 de envergadura, 108 kilos de peso, 24 años de edad, buena movilidad, Ben Simmons es increíble a nivel defensivo y en ataque sigue siendo un pasador de élite. En el único partido que ha jugado en playoffs en esta temporada ha tenido un partido extraño. 6 puntos, 15 rebotes y 15 asistencias, un robo y un 33% de acierto en tiros de campo y no ha metido ni un solo tiro libre. O sea que metió un tercio de sus tiros, pero repartió 15 asistencias, consiguió 15 rebotes, defendió muy bien. Un partido bastante Ben Simmons, la verdad. Desde luego ayudó a su equipo a ganar, no lo niego. Podría ser más eficiente en ataque, sobre todo contra un equipo como Washington, que no es tan bueno en defensa y que no tiene buenos defensores tampoco grandes para imponerse a él. ¿Quién va a enfrentarse a él? ¿Rui Hachimura? Pero bueno, siguió teniendo un impacto, eso es innegable. Vamos a hablar ahora de los Miami Heat, que tienen dos jugadores en esta lista. Aún no me planteé muy seriamente no incluirlo en Tyler Herro, pero creo que, si bien considero que mucha gente se ha pasado confiando en su potencial, sigue siendo un jugador que tal vez en 3 años sí que sea capaz de ser el segundo mejor jugador de un equipo, pero no sé hasta qué punto esas comparaciones con Devin Booker, confiar en que acabe convirtiéndose en un jugador así, sean legítimas. Sea como sea, lo voy a incluir y por supuesto Bam Adebayo está en esta lista. Los dos han jugado fatal en estos partidos de apertura de playoffs. El año pasado los Miami Heat llegaron a las finales, este año no pinta muy bien la cosa contra Milwaukee, van perdiendo 0-2, Milwaukee el último partido los arrasó, el primer partido fue muy igualado y Bam Adebayo, por lo menos el primer partido en defensa fue increíble, este no lo he visto, pero asumo que fue increíble en defensa también, pero está bastante perdido en ataque y Tyler Herro no está ni siquiera consiguiendo minutos estables porque está siendo un desastre. Pero bueno, el futuro sigue siendo prometedor para estos dos jugadores y al final estamos pensando a largo plazo cómo estos dos jugadores van a posiblemente acabar tomando la antorcha de los Miami Heat, de Jimmy Butler, Goran Dragic y acabarán siendo los jugadores principales de este equipo, a menos que haya un intercambio grande que no me sorprendería. Adebayo esta temporada ha promediado casi 19 puntos, 9 rebotes, 5,4 asistencias, un tapón, un 57% de acierto en tiros de campo y un maravilloso 80% en tiros libres, que me encanta para un jugador de su estilo de juego, que además es uno de los mejores defensores de la NBA, un jugador un poco al estilo de Ben Simmons, muy intercambiable, más fuerte y más grande que Ben Simmons, aunque no sea más alto, y creo que en ese aspecto tiene todavía más capacidad de defender a centers grandes que Ben Simmons, pero en general son jugadores bastante similares en ese aspecto del juego, y en ataque es más físico, como mínimo, aunque tal vez no tenga tanto talento ofensivo como Ben Simmons, se esfuerza más y se preocupa más de crear y de jugar un poco como un center y como un jugador con el tamaño y la fuerza física que tiene, y además es un buen pasador sin llegar al nivel de Ben Simmons, pero hay más similitudes entre estos dos de las que uno se imaginaría viendo al uno y al otro. Sin embargo, estos playoffs han sido desastrosos, 12,5 puntos, 7,5 rebotes, 4,5 asistencias, son números, la versión un poco reducida de sus números habituales,
un robo y medio, no ha conseguido creo que ni un solo tapón de momento y ha anotado un 35% de sus tiros de campo y un 70% de sus tiros libres. O sea que Bam Adebayo, sobre todo en ataque, lleva 2 partidos muy malos contra unos Milwaukee Bucks que, si no tienen delante un Jimmy Butler que está jugando fatal también y un Bam Adebayo jugando bien, lo van a tener bastante fácil. Y vamos a hablar ahora de Tyler Herro. Como decía en su momento, me cuestioné bastante si incluirlo o no incluirlo, porque además el vídeo va a ser muy largo, pero he decidido que posibilidades de acabar convirtiéndose en un jugador así de bueno todavía tiene, así que vamos a meterlo. Herro ha tenido una segunda temporada decepcionante, no mala, decepcionante, un poco mejor que la primera. Esperábamos que fuera bastante mejor que la primera después de lo que había demostrado en sus playoffs del año pasado. Después de una temporada decepcionante, llegan unos playoffs donde no ha conseguido jugar, ha sido malo, francamente malo, pero son 2 partidos, es muy pronto y sigue teniendo 21 años. Esta temporada Tyler Herro ha promediado 15 puntos, 5 rebotes, 3,4 asistencias, 5,5 triples intentados, un 44% de acierto en sus tiros de campo y un 36% desde 3, que ha mejorado bastante porque empezó mucho peor la temporada. En los playoffs de este año, como decía, no ha sido ninguna maravilla. 7 puntos, 2,5 rebotes y 2 asistencias, 3,5 triples intentados, un 20% de acierto en tiros de campo y un 43% desde 3. Está por encima de su promedio desde 3, pero no creo que eso sea suficiente para justificar la producción en el resto de aspectos. Y Tyler Herro, al contrario que Bam Adebayo, no es un defensor de élite ni mucho menos. Pero bueno, el futuro todavía es brillante, es muy pronto y son 2 partidos, insisto. Vamos a hablar ahora de un jugador que también ha tenido un partido bastante flojo en su debut en playoffs, liderando un equipo que llevaba bastantes años sin llegar a la postemporada, digamos, y ese equipo son los New York Knicks y ese jugador es RJ Barrett. RJ Barrett tuvo una primera temporada bastante decepcionante, fue el tercer pick de draft y tampoco fue ninguna locura en su primer año, pero era un jugador de 19 años y todavía ahora tiene 20 años y ya se está desarrollando un montón, sigue siendo muy joven, va a seguir mejorando y este año con los Knicks realmente ha demostrado muchas cosas, tanto a nivel defensivo como a nivel ofensivo, desarrollo como tirador, tiene mucho potencial y creo que va a llegar a ser muy bueno. Esta temporada Barrett ha promediado 17,6 puntos por partido, 5,8 rebotes, 3 asistencias, 4,3 triples intentados, un 44% de acierto en sus tiros de campo y un 40% de sus tiros libres. Y al final es un jugador con un físico ideal para jugar de alero, un buen defensor, un jugador que es capaz de tener el balón en las manos y ni siquiera lo tiene tanto porque Derrick Rose está saliendo. Y una vez llegaron los playoffs de este año, fue un mal partido de Barrett, fue un mal partido también de Julius Randle. Derrick Rose y Alec Burks fueron las estrellas de los New York Knicks en esa noche, pero Barrett anotó 14 puntos y consiguió 11 rebotes, que no está mal, la verdad. Solo repartió una asistencia y tiró 6 triples y ese es el mayor problema. De esos 6 triples solo anotó uno, un 17% de acierto y anotó un 40% de sus tiros de campo. Para ser un primer partido no pasa nada, es comprensible. Los nervios de estar jugando en el Madison Square Garden con 15.000 personas, el primer partido de playoffs en muchísimo tiempo, un partido ajustado. Pero bueno, tuvo algún emparejamiento con Trae Young donde pudo abusar un poco de su físico, pero creo que deberían haber buscado eso más porque Trae Young al final es pequeño y Tom Thibodeau nunca ha destacado por intentar buscar esos mismatch en ataque, pero creo que debería hacerlo porque Barrett tendría muchísima habilidad para comerse a Trae Young en ese aspecto. Y sigue siendo un chaval de 20 años que tiene tiempo de sobra de fallar, fracasar, puede ser desastroso 2 años más, que no lo está siendo, fue bueno ya en la temporada y ni siquiera me preocuparía. Con lo que ha demostrado ahora, yo ya confío en RJ Barrett y creo que a la larga va a ser un buen profesional y un jugador que eso, tal vez no sea un MVP, pero sí un jugador muy bueno. Y vamos a hablar ahora del jugador que destrozó a los New York Knicks, con un juego muy selectivo, un juego muy inteligente, algo realmente que he visto desarrollarse a lo largo de esta temporada sobre todo, y es que Trae Young de los Atlanta Hawks ha madurado muchísimo. Está teniendo una temporada que sobre el papel puede parecer incluso peor que la del año pasado, pero sobre todo está teniendo menos el balón en las manos, aunque lo siga teniendo muchísimo, está involucrando más a sus compañeros. En vez de jugar hero ball y jugarse todo y ser consciente de que es el mejor jugador de su equipo y explotarlo hasta un nivel extremo, está jugando de manera más coherente, está jugando con su equipo mucho más y eso se ha demostrado en esta temporada en la que también los Atlanta Hawks tienen mucho más talento y el entrenador Nate McMillan lo está haciendo muy bien. No todo el mérito es de Trae Young, pero se está notando en una temporada en la que los Hawks han quedado de quintos, han estado muy cerca de ser incluso cuartos en playoffs y han ganado su primer partido después de varios años fuera de los playoffs en el Madison Square Garden con 15.000 personas abucheándolos. Trae Young hizo lo del que tal vez fue un poco excesivo para un partido 1 de la primera ronda, pero es su primer momento en playoffs y todos sabemos que a Trae Young le gusta lucirse, ¿no? Pero es eso, tuvo una temporada buena y un debut en playoffs buenísimo. En esta temporada Trae Young ha promediado algo más de 25 puntos, 4 rebotes, 9,4 asistencias, 6,3 triples intentados, un 44% de acierto en sus tiros de campo y un 34% de ese 3. El problema con Trae Young sigue siendo el mismo, a nivel defensivo tiene sus carencias, pero en ataque es un muy buen playmaker, un buen anotador, es muy bueno sacando tiros libres, lo cual le ayuda un montón. Fue también la clave en este partido, donde los 3 primeros cuartos los New York Knicks lo mantuvieron controlado y después se desató y creo que consiguió 9 tiros libres en
prácticamente todos al final de todo, pero su debut en playoffs fue muy bueno, con 32 puntos, 7 rebotes, 10 asistencias, 3 triples intentados y un 33% de acierto, o sea que solo tiró 3 triples y anotó uno, y un 48% en tiros de campo y un 100% de acierto en tiros libres, no falló ni uno. Trae Young es un jugador frustrante contra el que jugar con esa capacidad de sacar faltas. No es el único, hay muchos jugadores así. Lou Williams también juega un poco ese estilo, que por cierto, menudo partido con los Hawks tuvo Lou Williams después de ser en general un jugador muy criticado por su actuación en playoffs. Y es eso, Trae Young está aprendiendo a controlar mucho más los tempos, a jugar de manera mucho más coherente y se está notando, y ese primer partido fue francamente sorprendente. Y ya para acabar vamos a hablar de los Boston Celtics, que tienen a uno de sus dos jugadores jóvenes y prometedores lesionado y no va a jugar en playoffs, en Jaylen Brown, y luego tienen a Jason Tatum, que tiene muy buena pinta, lo ha demostrado ya durante años, lleva todos estos años desde que era un rookie jugando en playoffs y jugando partidos importantes. Y al final es eso, los Celtics este año han sido decepcionantes, han tenido sus problemas, hay cosas que tienen que mejorar, pero el núcleo de estos dos jugadores es muy prometedor, eso está claro. Jaylen Brown esta temporada ha sido el All-Star por primera vez y sus números se han desinflado considerablemente hacia el final de la temporada, pero aún así ha promediado casi 22 puntos, 7,5 rebotes, 2,3 asistencias, 7,1 triples intentados, un 48% de acierto en sus tiros de campo y un 36% desde 3. Evidentemente no va a jugar en playoffs porque ha tenido una operación en un ligamento de la muñeca y no volverá hasta la temporada que viene, pero es un jugador muy bueno, que destaca muchísimo en transición, es muy bueno atacando el aro cuando la defensa todavía no está preparada. Cuando llegó a la NBA su control del balón era flojo y le impedía a la hora de hacer esto, muchas veces acababa perdiendo el mismo el balón o a la mínima intercepción realmente se le complicaban las cosas. Eso ha mejorado un montón y el nivel defensivo es muy bueno. Conste que considero que está un poco sobrevalorado porque siempre ha tenido esa fama de ser un defensor de élite y es un muy buen defensor, pero a veces tiene sus problemas. Ya seguirá mejorando, no me preocupa, y físicamente es un toro. Y luego está Jason Tatum, que es un muy buen defensor. Puede que hasta sea mejor defensor que Jaylen Brown, pero Brown siempre ha tenido la fama de ser todavía mejor. Pero bueno, Tatum es aún por encima más alto y en ataque es totalmente diferente. Jaylen Brown es físico, ataca el aro y me encanta cómo juega. Tatum es talento, toque, es grácil, ¿no? Lo cual a veces es excesivo. Está trabajando un poco a conseguir más tiros libres porque no utiliza realmente las capacidades físicas que tiene. Tatum es enorme, es coordinado, es largo, es alto, tiene toque, debería conseguir muchos más tiros libres, atacar mucho más el aro y a veces peca de no hacerlo, pero sea como sea, acaba de cumplir 23 años y ya ha promediado esta temporada 26,4 puntos, 7,4 rebotes, 4,3 asistencias, 7,6 triples intentados, un 46% de acierto en tiros de campo y un 39% desde 3. Su partido debut este año no ha sido bueno, los Nets se los han comido y conste que los Celtics empezaron jugando muy bien, con Kemba jugando mal y Tatum jugando mejor en la primera mitad, pero luego jugando peor. Al final fue un esfuerzo colectivo, Robert Williams fue increíble, pero eso, al final el partido se desinfló y Tatum no tuvo un partidazo tampoco. 22 puntos, 3 rebotes, 5 asistencias, 4 triples intentados, un 30% de acierto en sus tiros de campo y un 25% desde 3. Con esto he repasado todos los equipos de playoffs buscando a sus jugadores jóvenes de 24 años o menos, exceptuando a Jokic, con el que he hecho trampas. Y es eso, creo que estamos ante una especie de relevo generacional. Cada vez quedan menos de esos jugadores en torno a los 29, 30, 31 años que llevaban años dominando, Stephen Curry, Kawhi Leonard, Paul George, todos estos jugadores, Damian Lillard, luego está LeBron que va aparte, todavía le quedan años, evidentemente, pero es como que se empieza a ver esta nueva generación empujando desde abajo y tal vez en 2-3 años realmente estos sean los líderes totalmente de la NBA. Y es eso, creo que la NBA está en buenas manos porque talento sobra. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.